¿Qué fue lo que pasó realmente con Abismo Negro? Él era una persona demasiado ansiosa y lo quería buscar, quería encontrarlo, porque lo último que me dijo es: voy a regresar, no me tardo, yo voy a regresar contigo. No lo vimos, no permitieron que se abriera el féretro. Pudo haber dejado, lo perdimos, nos lo quitaron también. La gente no se da cuenta que está hablando de un fallecimiento, no se da cuenta que atrás de esa persona que ya no está, dejó hijos, dejó esposa, y a veces hasta la fecha se me quiebra la voz porque pues era mi papá. Gente del internet, muy buenas noches. Bueno, nosotros somos de noches, ¿verdad? Pero señores y señores del internet, muchas gracias por estar de nuevo en un podcast aquí en su canal. Soy Eduardo Bates. A las personas que lo están viendo, a las personas que lo están escuchando, a los que nos siguen yendo a su trabajo, estudiando, comiendo o incluso en el baño, también se les agradece. El día de hoy estoy muy contento, como en cada ocasión, porque es una plática que estaba bastante pendiente desde hace mucho tiempo y que creo que la hago completamente con el 100% de respeto, pero igual creo que estaría padre platicar sobre el tema, sobre el señor Abismo Negro, una leyenda de la lucha libre, una leyenda de AAA, uno de los personajes, creo, insignia de la empresa. A sus 32 años, la gente sigue recordando al señor Abismo Negro, que así en contexto súper rápido para las personas a lo mejor más jóvenes, el señor Abismo Negro estuvo en el Consejo, luego se pasa a AAA, tiene el personaje de Winners también, que igual mucha gente lo recuerda de ese entonces, pero alcanza ahora sí que el boom con Abismo Negro, incluso se vuelve uno de los luchadores de ese entonces que sobrepasa no solo la lucha libre, sino que llega a la televisión, vaya, se vuelve todo un personaje emblemático, el Rey del Martinete, y el día de hoy está con nosotros Dama de Hierro, hija de el buen Abismo Negro, porque déjeme un contexto rápido, yo hace mucho tiempo subí un video sobre, hace mucho tiempo, sí, subí un video sobre el tema, el caso de Abismo Negro, Sí. y en ese entonces hubo mucho revuelo, bueno, siempre ha habido mucho revuelo sobre el final de tu papá, y recuerdo que en ese momento me contactaste y muy amablemente me dijiste que tú estabas abierta a platicar sobre el tema y sobre todo dar una declaración de alguien que pues es de las personas creo más indicadas para hablar sobre el tema, ¿no? Porque muchos compañeros, muchos luchadores lo hablaron, pero bueno, ya lo tocaremos. Primero, Dama de Hierro, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Pues bien, bien, gracias a Dios aquí. Contenta de estar contigo y te agradezco muchísimo este espacio. Es de suma importancia también que nosotros podamos estar pues en este tipo de actividades también para poder, una, continuar con el legado y dos, estar vigentes también. Y pues nada, amigo, estoy muy feliz de que pues haya dado la oportunidad, que hayamos coincidido en esta ocasión para poder platicar sobre eso que tenemos pendiente. Claro, sobre eso, sobre obviamente tu vida siendo hija de uno de los luchadores más icónicos del país, igual sobre el fiscal, también hablaremos sobre el fiscal que la está rompiendo en AAA. Sí. Pero primero, Dama de Hierro, vamos a irnos un poco al pasado. Si me pudieras conversar, ¿cómo fue la primera vez que te diste cuenta que tu papá era luchador? Pues yo crecí como tal en una cuna de lucha libre, ¿no? No fue como que realmente no supiera que mi papá era luchador como tal. ¿Por qué? Pues porque yo desde que estaba en el portabebé me llevaban a los gimnasios. Entonces, pues obviamente aquí la cuestión fue más que nada el hecho de reconocer al personaje nuevo que él adquirió después de Winners, porque pues esa sí fue la transición más como incógnita en el caso familiar, ¿no? Porque pues yo estando chiquita conocía o supe de un personaje, ¿no? Y yo era muy admiradora de Abismo Negro. A mí me llevaba mi papá a las luchas a ver Abismo Negro, pero yo no sabía que quien estaba detrás de ese personaje realmente era él. Entonces un día me enteré, pues porque estábamos en la casa y encontré pues la máscara y los equipos y le pregunté que si de quién eran y me dijo que eran suyos. Wow. ¿Y cómo Entonces fue pues ese ahí, momento para ti así de... sí, pues estaba yo chiquilla, cuento que tenía como unos 6 años, sí, 5 o 6 años aproximadamente.
Entonces, pues fue un momento muy emocionante y ya después él me empezó a explicar que era parte de su trabajo, que tenía que guardar el secreto y cosas así, porque él sabía que yo era demasiado eufórica. Entonces, todos mis amigos sí sabían que mi papá era luchador en la escuela, porque yo me la pasaba jugando luchitas con ellos y las maestras también ya sabían porque pues yo golpeaba a los niños. Entonces, a cada rato citaban a mi papá y a mi mamá para darles la queja y él le decía, no, pues es que, pues es que soy luchador y ella ve todo eso y era su justificación de, este, entonces, pues obviamente, al momento de enterarme que mi ídolo era mi papá, pues fue algo así muy divertido, porque recuerdo que enseguida de que yo me enteré sucede lo de los gemelos Brennan. Ujú. Entonces se volvió algo aún ¿Pudieras más dar grande. un poco de contexto para las personas que a lo mejor son nuevas en el mundo de la lucha libre Claro. sobre ese momento de los gemelos Brennan, que en su momento recuerdo igual fue Que, un ok, que yo te doy el impactante? contexto. Sí, porfa, sí, porfa. Ah, pues miren, los gemelos Brennan eran unos chismosillos que trabajaban para radio y televisión, que se dedicaban a, pues, a la farándula como tal, a dar noticias, etcétera. Había un canal que se llamaba Duro y Directo. Entonces, en ese entonces, en la lucha libre estaba también como en su momento de apogeo muy grande. Triple A iba iniciando, al igual que muchos luchadores de la misma empresa, y pues de pronto nació como una rivalidad entre los gemelos Brennan, Abismo Negro y Pentagón, porque a ellos no les gustaban que llegaran como personas que no sabían de lucha libre, que se dedicaban a la televisión y cosas así. No les gustaba en ese momento que se metieran a la lucha libre. Entonces, se da una rivalidad con tal de defender el deporte, ¿no? Entonces, los gemelos Brennan eran muy amados por las mujeres en ese entonces, por la afición femenil. Y no solo femenil, porque también hay pruebas de que muchos caballeros también lloraron, ¿no? En ese momento. Bueno, para no hacerla tan larga, en una de las luchas más épicas de tantas rivalidades que hubieron, mi papá les aplica un castigo prohibido, que es el martinete. Entonces, uno de los hermanos Brennan terminó muy mal, en muy mal estado, y eso hizo que se ganara el odio de toda la afición femenil y masculina también, incluso hasta niños de ese entonces, que hoy en día ya han de estar bien chochitos. Entonces, eh, pues bueno, fue como una ocasión histórica. Hoy en día se volvió histórica, porque mucha gente recuerda ese martinete que a él le valió en ese momento haberlo aplicado, pues porque él estaba defendiendo el ring, la lucha libre, ¿no? Pero la afición no lo vio de ese modo, lo vio como lo peor que pudo haber pasado. Una, porque ellos no tenían realmente el conocimiento de la lucha libre, y pues porque así era la lucha libre en ese entonces, ¿no? Claro, Y se y ganó. sobre todo creo que ese momento igual fue uno de los que empezaron a catapultar y al Triple A, Abismo Negro, a estos personajes a ya pasar el tema de la lucha, sino como que más volverlos de la cultura popular, ¿sí me explico? O Correcto. sea, como que la televisión se unía con la lucha y pasaban estos espectáculos que la gente lo amaba. Y como tú dices, o sea, a partir de eso creo que igual es uno de los momentos importantes en la carrera de tu papá. Sí, exactamente. Entonces, después de haberse ganado como el desprecio de los aficionados, pues sí, eso hizo que, como dices tú, catapultara su carrera y que se volviera el rudo más odiado de esos tiempos, ¿no? Y pues bueno, yo creo que fue una parte muy importante de su carrera definitivamente, que lo hizo estar dentro del gusto también de la afición, a pesar de que lo odiaban, pues a la gente le agradaba verlo cuando él llegaba a las arenas, aún siendo uno de los rudos más detestados en ese momento. Y lo que sigue, pues ya también es historia.
¿Y tú cómo lo vivías de tu parte, así de que defendías al personaje, vaya, con la gente? ¿Sí te emocionabas o tratabas de mantener así un perfil bajo? Pues yo estaba chiquilla y me tocó varias veces, por ejemplo, con dos maestras me tocó que me decían que por qué mi papá era tan malo, que por qué mi papá había lastimado a los hermanos guapos, me acuerdo que decía, y yo, y y en varias ocasiones yo llegué llorando a la casa, les decía, es que me están diciendo en la escuela, y él me decía, es trabajo, tienes que aceptar que es trabajo, y Okay. así dile a tu maestra que no sea llorona, y así le decía yo, este, pero obviamente en ese entonces tampoco como que estaba no estaban las redes sociales, no había muchas cosas en donde la gente entendiera cómo se da hoy en día el espectáculo, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso difícil estando chiquita, pues porque no sabes cómo manejar tus emociones. Hoy en día, pues ya es muy diferente porque entiendes y puedes explicar bien, pues qué fue lo que pasó, ¿no? Y la gente lo compra más que antes. Antes Claro. realmente la gente salíamos y quien sabía quién era él, lo insultaban. A veces, nos tocó una vez saliendo de la arena que le aventaron botellas de cerveza literal al carro en Wow. donde íbamos. Entonces, pues así se ponía la gente muy eufórica, Que al compraban mismo tiempo muchísimo. significaba que están haciendo un gran trabajo. Claro, claro, definitivamente. Oye, Pero uno como niño no lo entiende. sí, no lo entiendes y hasta hoy en día creo que igual para muchas personas es complicado entender esa Sí, parte como tú sí, dices, ¿no? definitivamente. Oye, ¿y cómo era la diferencia entre el personaje de Abismo Negro, sobre todo en su comienzo, como este rudazo, y tu papá, o sea, Andrés, o sea, la persona detrás Claro. del personaje? ¿Cómo tú vivías esa dualidad? Híjole, pues mi papá era una persona que se daba a querer muchísimo, personalmente, como el ser humano que era muy juguetón, era muy agradable, perdón, era de esos que se quitaba la boca de la comida o la ropa para dárselo a alguien más, era una persona de un gran corazón realmente. Le gustaba leer mucho, cultivarse, le gustaba estudiar, le gustaba pues superarse, ¿no? Personalmente, él decía que aparte de ser luchador, perdón, él tenía que tener una educación. Era una persona muy educada, tenía un humor muy curioso porque también era bien groserillo, o sea, le gustaba decir groserías, era parte de su léxico, pues ya Ajá. cuando estaba ya en una entrevista o algo así, pues cambiaba, ¿no? Cuando subía y se ponía la máscara y el traje, era completamente diferente. Y hablo diferente que su temperamento, su energía y todo eso cambiaba al momento de ponerse la máscara y el equipo. No era una mala persona, incluso siendo rudo, tenía un excelente corazón y se entregaba muchísimo a esa afición. No le importaba realmente a veces quedarse o esperarse a tomarse una foto, a platicar incluso con sus aficionados, obsequiarles máscaras, etcétera. Era una persona muy dadivosa, eso sí, siendo Abismo y siendo Andrés, o sea, él nunca cambió esa parte o esa esencia de él. Era demasiado hiperactivo, le gustaba jugar mucho. A él le gustaba tener videojuegos y ¿En jugar, serio? invitarnos a jugar. Jugaba mucho el Xbox 360 en ese entonces. No me digas. Sí, Era tuvimos el gamer. PlayStation, era gamer completamente. Se compraba el PSP, el que estaba antes, en tendencia. Ah, bueno, pues Ajá. tenía muchos juegos que sí, de FIFA, de todo. Le gustaba mucho jugar. Era de esas personas que piensan que no lo tuviste de pequeño, pero de grande, si tienes la oportunidad, pues lo obtienes, ¿no? Entonces, así era mi papá. Y a nosotros, pues nunca nos hizo falta nada, ni siquiera a pesar de que no lo veíamos luego por prolongado tiempo, cuando llegaba el tiempo que nos brindaba era un tiempo realmente de calidad. No tanto la cantidad, sino la calidad que él tenía para dedicarnos el tiempo a nosotros. Ok, y eso que comentas igual se da mucho, o sea, la vida de un luchador es así, ¿no? O sea, está mucho tiempo fuera de casa, es complicado a veces con la familia porque pues se anda luchando, sobre todo en México,
Sí, varias veces a la semana. ¿Cómo sí. era esa parte de que, como tú sí amabas el personaje de Abismo Negro, pero al mismo tiempo a lo mejor decías, ¿sabes qué? Extraño a mi papá. ¿Cómo era para ti vivir de esa parte de, porque pasa mucho, o sea, con los luchadores pasa mucho de la familia? Sí, pues fíjate que nosotros siempre entendimos la dinámica que tenía que vivir mi papá, porque él decía que un día sin trabajar era un día sin comer, o sin tener zapatos, o sin tener útiles para la escuela. Entonces, además de que él nos enseñó a entender mucho esa parte, él nos enseñó a trabajar también. Entonces, nosotros sabíamos claramente cuál era, pues, su profesión, porque para él era completamente una profesión. Él decía que era licenciado en lucha libre. Ah, qué padre. Entonces, sí. Entonces, él se dedicaba al 100% a eso y nosotros lo vivíamos y lo veíamos. Entonces, pues no teníamos por qué ni juzgar ni decir, ay, es que se fue tanto tiempo. Sí lo extrañábamos, obviamente. Pero te digo, realmente él sabía dedicarnos el tiempo y explicarnos cómo era este negocio, cómo es este negocio de la lucha libre. Y pues nunca hubo ni siquiera un reproche por esa parte, porque pues realmente conocíamos a qué se dedicaba, ¿no? Quién era, y lo mucho que él amaba su deporte, ¿no? Nos enseñó a respetarlo, a cuidarlo y a trabajarlo también. Y en ese entonces también ustedes lo acompañaban a algunas arenas y así, ya cuando era abismo, abismo, abismo. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, yo tengo entendido desde antes de ser Abismo, también se llevaba a mi mamá y así. Entonces, a lugares muy, muy lejos, por ejemplo, Japón, algo así, pues Claro, claro. obviamente no nos llevaba. Pero, por ejemplo, si íbamos a Puebla, Tlaxcala, Toluca, algo así, sí, nos llevaba en familia. Antes teníamos el bochomóvil, y el bochomóvil la íbamos todos los chiquitos, mi mamá, una hielera siempre, porque le gustaba llevar atún, o sea, comida, para el camino. Era muy botanero. Entonces, Ok. siempre llevábamos en la hielera sus Red Bull, tomábamos mucho Red Bull, en ese entonces, y hielitos y cosas para que si se nos antojaba algo, pues ahí sacábamos de la hielera. Entonces él trataba como de incluirnos siempre que íbamos con él también. Entonces, mi papá realmente nunca nos hizo padecer ni de su presencia, ni de algo económico tampoco. Y al mismo tiempo conocías a pura estrella de la lucha libre en ese entonces, ¿no? Ah, pues es que nosotros no lo veíamos como tal en ese entonces. Simplemente eran compañeros de trabajo de mi papá. Sí me explicó, no eran para nosotros estrellas de la lucha libre o algo así. Hoy en día pues ya es diferente porque ya son veteranos y es gente que ya tiene años no trabajando en este medio. Sin embargo, en ese entonces eran personas, eran familia, gente que, como muchos hijos de luchadores y familia de luchadores, gente que vivió con nosotros, gente que vivió con nosotros, gente que comió en nuestra mesa y viceversa. Entonces, para nosotros era algo como, por así decirlo, normal. ¿Tienes alguna anécdota de por ahí con algún hijo de luchador o con luchadores que, así como tú dices, que era pues como comer con mi tío todos los fines de semana y, pues para la afición es abismo y no sé, Sí, claro. la parca, ya sabes? Sí, pues sí, con varios. Incluso ahorita, por ejemplo, mi pareja actual, mi novio, casi esposo, porque todavía no hay anillo. Próximamente, yo sé Es que hijo de Marta próximamente. Villalobos, Mira. y pues soy muy amiga de los hijos de la Parca, bueno, de Jamie y de Caris, y así te puedo decir de muchos realmente. O sea, cuando estás en ese ambiente te das cuenta que es algo normal, ¿no? Para nosotros es algo normal, Claro, se ¿no? Es conocen entre como, todos, platican entre todos. exactamente, sí, exactamente. Son personas al final de cuentas normales, ¿no? Comunes. No digo corrientes porque al rato va a llover. Entonces, son personas comunes, son personas que también trabajan, que comen, que visten, que todo. Puedes vivir una vida normal también atrás del personaje. Una persona que quisimos muchísimo, que en paz descanse, pues fue Juan Alvarado, el brazo. Ujú. Y él convivía mucho con la familia, e incluso también Dorian Roldán jugaba ¿En mucho con mi serio? papá, con mis hermanos y así. Sí, entonces es parte te digo, del ambiente. Este,
Y pues todas las personas, como por ejemplo Electroshock, Charlie Manson, gente que era muy allegada a mi papá, pues aún tenemos contacto con ellos y nos ven y nos ven con cariño. Entonces, esa es la parte bonita de la lucha libre también, el estar dentro y conservar esas amistades que en algún momento también fueron familia para nosotros. Y en ese entonces no sé qué tanto te tocó, no sé qué tanto te tocó o que hayas escuchado, pero ¿cómo era la relación de Abismo Negro con Antonio Peña? Porque vi una entrevista donde Marta Villalobos justamente dice que a él le pesó mucho la muerte de Antonio Peña. Sí, Antonio Peña para muchos era, en mi caso, un abuelito, De verdad. para mi papá, un papá, para otros un hermano. Antonio Peña jamás nos dejó como desamparados, por así decirlo. Él, si alguna persona o algún miembro del roster tenía alguna dificultad o algo así, ahí estaba él presente siempre. Entonces, mi papá, al ser fundador también de, pues, de AAA, Sí. fue alguien muy querido por Antonio Peña y viceversa. Él lo veía como la persona que le dio la oportunidad más grande, ¿no? De su vida. Él estaba muy agradecido con Antonio Peña por la oportunidad que le dio, por haberlo visto, por haberlo, pues, hecho también, ¿no? Entonces, mi papá lo quería muchísimo, muchísimo. Y sí, efectivamente, para él fue perder una gran parte importante de, pues, el pilar de una familia, el pilar de una empresa que pues no nació nada más de la nada, ¿no? Sí les costó también. Entonces, fue una noche, porque en una noche justamente le llamaron y él se puso muy mal, pues porque realmente perdió un gran amigo para él. Entonces, pues yo creo que todos cuando perdemos una persona muy importante, pues nos duele, ¿no? Y sí, efectivamente a él le dolió muchísimo y sobre todo creo que lo empezó a resentir más con el paso del tiempo, cuando ya no lo veía, pues cuando ya no sentía, cuando ya no estaba el apoyo de Antonio Peña, ¿no? Y creo que a muchos sí nos pegó bastante esa noticia, a cada quien a su modo, pero sí, tenían una amistad muy bonita, más allá del trabajo era una amistad, era una hermandad. Me sorprende mucho lo que comentas porque pues normalmente la gente piensa en estos personajes, ¿no? Antonio Peña, Dorian, todos los que son los dueños de estas empresas grandes de lucha libre como estos directivos y que están muy separados de los luchadores, pero justamente igual lo platiqué con el cibernético y me decía que tenía mucho esta relación con Antonio Peña, o sea que no era tanto como que, ajá, sí es mi jefe y todo, o sea, pero somos como que, como tú dices, ¿no? Como que familia, como que hay esa Sí, hermandad. Yo supongo que igual por el tema de que pues empezaron juntos, ¿sabes? O sea, Abismo sí. forma un pilar importante del inicio de AAA, estando incluso desde la Triple Manía 1. Sí, es que Peña tenía ese lema de la familia es primero, como Toreto, pero era muy real, o sea, él siempre lo decía, la familia es primero, y si ellos tenían, por ejemplo, alguna dificultad, como antes lo mencionaba, él decía, la familia es primero, ¿no? Él no era de los de, ay, es que, no, pues si hay trabajo, no, ni modo, ¿no? Entonces, incluso cuando mi mamá igual estuvo muy mal por el cáncer y así, él decía, primero tu esposa, le decía a mi papá. Entonces, pues no cualquier jefe es líder y Peña era un líder para AAA. Increíble análisis. Me parece muy interesante, sí. Es una etapa muy importante en AAA, pero ya más en el tiempo, después, de hecho, creo que en esos años, un Sí, poquito atrás, empieza, creo que el boom, 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 boom de Abismo como personaje. sí. Se va a TNA, tiene esta temporada ya que muchos recuerdan. Vaya, o sea, se vuelve un personaje ya principal, una estrella, ¿no? Un luchador Sí. estrella. ¿Cómo fue para ustedes verlo, ya empezar a verlo que en la familia Peluche, que en Se Vale, o sea, ya este crecimiento enorme del personaje a tal grado que ya era pues uno de los luchadores más platicados, conversados el día a día en las mesas de las personas?
Sí, pues el boom más grande para nosotros fue verlo en las cajas de cereal de Maizoro, porque realmente, ¿Y si lo comían el cereal o sí, nada más? claro, comprábamos un buen de esos para que mi papá nos los firmara. Aquí el detalle fue que lo podíamos ver en Vida TV, lo podíamos ver que es en Familia Peluche, lo grabábamos, pero no fue lo mismo o no sentimos lo mismo que el verlo en una caja de cereal. O sea, así contextual, él pegó el grito cuando vio su imagen en Maizoro y guardaba las cajas, las recortaba, él todo lo que él iba haciendo, trabajando, lo recortaba y lo guardaba. Entonces, se emocionó como un niño así chiquito y cada que comía su cereal, o sea, decía, es que no lo puedo creer. Y era muy bonito verlo, era muy divertido. En ese entonces, te repito, no estaban tanto las redes sociales y muchas cosas donde podías como expresar esa emoción, ¿no? Entonces, pues la compartíamos en familia únicamente y él nos contaba y nos decía que en algún momento si queríamos lograr algo, obviamente, pues que fuéramos constantes, que lucháramos por eso, porque pues sí se cumplen los sueños y él jamás imaginó estar en una caja de cereal. Es lo que más decía. Incluso creo que un tiempo salieron también en Sabritas o algo así. Si no me equivoco, creo que habían No lo estampitas. dudo, no lo Creo dudo, o que sí, sea, habían estampitas de Sabritas. un furor. No sé si Entonces, llegó a ver un poco del juego de AAA. el juego, no recuerdo, la verdad. Creo que ya Ya no. está, Creo que ya creo que no. Pero incluso lo que ya no le dio tiempo de ver fue la película de Sin Límite. sí, sí es Pero él, cierto. iba a ser de los únicos dos luchadores que iban a tener la voz original. Sin embargo, pues ya no se pudo. Entonces, pues obviamente el hecho de ver esa transición, porque la transición obviamente no fue de un día para otro, entonces Claro. fue un proceso que se fue dando como una escalerita poco a poco, pero el detalle que él tenía es que era auténtico. O sea, realmente él a donde fuera así era, o sea, no había por qué fingir ser alguien que no era. Entonces, eso era lo que lo volvía bonito y especial, su autenticidad, que al donde fuera tú sabías que estabas viendo realmente, o sea, algo único. O sea, realmente su carisma, su entusiasmo, su entrega, su amor y todo eso por el deporte y su personaje, era algo especial, algo que le hace falta hoy en día a muchos compañeros, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, el hecho de verlo escalar poco a poco, pues nosotros íbamos caminando con él en esa escalerita, ¿no? Y él únicamente, pues era muy agradecido, siempre fue muy agradecido y siempre le dio gracias a Dios y a la Virgen por todo lo que le iba otorgando, ¿no? Le fueron otorgando. Entonces, él decía que gracias a Dios y a la Virgen, pues tenía todo eso que tanto había pedido siempre, ¿no? Y creo que para él lo más importante era que nosotros, sus hijos y mi mamá, su esposa, siempre estuviéramos bien, o sea, tanto de salud como económicamente, que nunca nos faltara nada. Eso para él era como su culmen, como su meta, pues, más grande. Y pues sí lo fue haciendo día con día. Entonces, cada que lo veíamos en la tele, nos reuníamos todos, grabábamos y esa era la parte más bonita, pues, porque pues en ese entonces te ves que teníamos que grabar los momentos así de sí o sí, en Sí, el momento, sí. con la videocasetera, darle play y luego pause. Entonces, pues te digo, la parte más bonita es esos recuerdos de cómo podías atesorar antes las cosas, ¿no? Hoy en día, pues no tenemos ya esos recuerdos, pero existe el internet. Vale, no me Entonces, digas. pues amigo, así lo vivimos nosotros. ¿Nunca te platicó, nunca alguien cercano a tu familia que le haya platicado cómo era su proceso para desarrollar o meterle más, cada vez más a su personaje, su imagen y todo eso? Porque es de las cosas que creo que más llamaban la atención de Abismo, o sea, como tú dices, su carisma y todo esto, pero a primera instancia, la imagen, o sea, el hecho de Claro. que era un luchador físicamente imponente, su traje, su vestimenta, su equipo, la máscara, el tema del fuego, del aerosol, o sea, todo esto era de lo que hacía, sus movimientos, el martinete, pero nunca escuchaste o alguna conversación de cómo iba desarrollando todo eso. Me tocó ver varias veces cuando se sentaba a dibujar
y dibujaba su personaje como tal, él dibujaba muy bonito. Entonces, junto con mi mamá, le hacían cambios a los equipos, dibujaba uno y le quitaba que si las mangas. Entonces, él solito dibujaba todos sus trajes, ¿no? Siempre quería hacer algo diferente o poner un traje diferente, porque te repito, le gustaban los cómics, le gustaba Marvel, los juegos y todo eso. Entonces, muchos personajes fueron basados en eso. Entonces, sí me tocó ver varias veces que dibujaba, o por ejemplo, a lo que a él le gustaba muchísimo en cuanto a las ideas, por así decirlo, él se sentía un niño. Él decía, es que yo quiero llamar la atención de los niños en ese entonces, ¿no? Claro. Entonces, lo que él hacía y lo que él sacaba era para llamar la vista de los niños y de la afición también en ese entonces. Entonces, a mí me gustaba muchísimo ver, por ejemplo, cómo se emocionaba cuando decía, oye, si saco esto, gorda, le decía a mi mamá, oye, si hago esto, y él decía, pues a ver, y realmente él se emocionaba como si él fuera ese aficionado que lo estuviera viendo en ese momento, porque cuando él veía una película, no sé, la del Hombre Araña, él decía, oye, estaría bien sacar algo así. Entonces, sí, lo plasmaba, trataba de plasmar todo lo que él veía y se imaginaba. Era muy soñador. Era una persona muy, ¿cómo se dice cuando se te ocurren muchas cosas? Creativo, ¿no? Muy Creativo. creativo, demasiado. Tenía mucha imaginación mi papá para todo lo que hacía, ¿eh? No solo para la lucha libre, para todo lo que hacía. O sea, en su día a día sí era una persona Sí, que sí, se las arreglaba, ¿no? definitivamente sí, sí. Qué padre, ¿no? O sea, todo lo que me estás contando es, o sea, estar en la cuna de una familia de luchadores y todo esto, o sea, es como para una serie, ¿no? Para una película, es algo muy interesante, sobre todo de esa época que, como tú dices, no habían las redes sociales, Sí, igual el ambiente en ese entonces era más pesado que hoy en día, exacto. de los luchadores, la propia, no sé cómo llamarle, pero ellos tenían un estilo de ser, Sí, las cosas eran muy cerradas, hay mucho respeto a la lucha, o sea, sí, muy demasiado, frontales. demasiado. Igual te tocó vivir eso. Claro, incluso estaba penado en la lucha libre el hecho de que alguien más ajeno a la lucha libre, o a los luchadores o al staff, abriera, aunque sea un poquito la cortina. Sí, del vestidor, sí. Penadísimo. Hoy en día, pues ya entra cualquiera. Ay, y yo soy cualquiera, ¿eh? Porque también entro luego. Pero Pero vi que antes no. empezaste a ser ya presentadora de lucha Sí, libre y toda la sí, cosa, ya ¿no? 3 años Ah, de eso, felicidades. amigo. Pero sí, estaba penadísimo y me acuerdo que mi papá se aventaba unos rounds bien sabrosos con los promotores o con los cuidadores del vestidor. Y él sí pedía respeto completamente porque decía, es que es mi imagen, o sea, tengo que cuidar y tú tienes que cuidar mi imagen, decía. Entonces, pues sí, se molestaba mucho antes, recuerdo, por esa situación, ni siquiera para una foto o algo así, decían, espera que salga, pero hoy en día no. Sí, o sea, las cosas han cambiado sobre ese entonces. Hoy en día sí es un poco diferente, muy Sí, diferente para muchas personas, sí, pero una época muy bonita. Eh, definitivamente. a veces siento que, ¿cómo se pudiera decir? Cuando hay una leyenda, hay muchas cosas que se dicen sobre ella. Eso es lo que los hace aún más leyendas, Fíjate que ¿no? hay una frase que me gusta, que está en una de las lonas de mi suegra, de Marquita, que Ajá. dice, las estrellas son fugaces, pero las leyendas son eternas. Así es, sí, Entonces, son es eternas. algo, Y exactamente. Abismo es eterno y por eso Sí, mismo eh, creo que todo su camino como personaje, como luchador, todo esto lo fue llevando aún más arriba, más arriba, más arriba, que cuando llega pues su trágico final, como quieras verlo, siempre pasa con los personajes más emblemáticos, como que los eleva aún más, ¿no? Como Michael Jackson, como Juan Gabriel, todos estos los convierte ahora sí que, no sé, estampados en la historia. sí, Eh, como lo dije en el video, cuando hablé sobre el tema, hay muchos dimes y diretes, hay muchas cosas que se dicen, que no se dicen, compañeros que han dado su versión, claro. incluso cuando yo subí el video,
donde yo contaba lo que contó el Rudo, lo que contó Conan. Me llegaban comentarios de no, es que mi papá es policía y que vio esto, y así es un montón de cosas que pues, la gente cree, a veces son verdades, son falsas, o sea, no se saben, Sí, claro. ¿sabes? Pero yo quería que tú me conversaras un poco qué fue lo que pasó realmente con Abismo Negro, lo que se puede conversar, lo que se puede platicar. Pues mira, hoy en día se ha vuelto un tema, para mí es sensible todavía, obviamente, pero no es un tema desconocido, ¿no? Justamente hace aproximadamente un mes o un mes y medio, estaba viendo un video de unas personas que dicen haber estado efectivamente y haberlo encontrado justo cuando sucedió y todo eso. Yo lo que te puedo decir, amigo, es que la verdad es relativa, ¿no? La gente puede decir, yo vi, yo hice, pero yo no te puedo ni asegurar, ni siquiera yo, ni mi mamá, ni mi familia, qué fue lo que pasó realmente, porque no estuvimos ahí. Porque lo único que pudimos tener de él por última ocasión fue un mensaje y una llamada. Entonces, sí, hasta cierto grado he permitido o hemos permitido que la gente diga cosas, ¿no? Y que aún mi papá no estando después de 15 años, sigan diciendo muchas cosas, ¿verdad? Se toman de su imagen todavía, pero, y a nosotros nos dicen aventajados. Pero la verdad es que realmente él era una persona demasiado ansiosa, demasiado. Yo lo soy también. Yo entro en estrés, entro en depresión y algo así, y entro en ansiedad muy grande, ¿no? Me pongo a llorar y cosas así. Y es muy feo. Entonces, él padecía esa ansiedad también, ¿no? Es complicado el vivir con ansiedad porque pues no puedes hacer muchas cosas y vives así como en estrés siempre y pues él se dedicaba a esto, ¿no? O sea, iba a vivir siempre estresado también porque luego no descansaba bien, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál es la verdad de lo que a él le pasó? Nunca nos pusimos a investigar la verdad. Hemos escuchado lo que la gente cuenta. Sin embargo, no sabemos tampoco si sea cierto o no. Alguna vez dije, igual y si junto a las personas que realmente estuvieron en el lugar donde él se bajó, que dicen que esto y el otro, igual ahí salga la verdad. Pero pues al final de cuentas no tiene caso. ¿Por qué? Pues porque nada de eso nos los va a devolver, ¿verdad? Así es, así es. Y hoy en día, o más bien siempre, la gente ha vivido del morbo, del a ver si es cierto o al a ver si no es cierto, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de un fallecimiento, ¿no? Es que es algo sensible, ¿no? Y eso es lo que la gente a veces no comprende. A mí sí me dio mucho coraje cuando el Rudo Rivera, en paz descanse, habló, ¿no? Y dijo cosas y dijo mentiras, porque fueron mentiras, señores. Pero al final de cuentas yo no soy quien para debatir porque ella no está, ¿no? Él ya no está y yo no estoy para decirle, oiga, ¿sabe qué? Pues está de chismoso. Ya no está, ¿no? Entonces ya no tiene caso que yo me ponga a hablar de él cuando una persona ya no puede defenderse, ¿no? Y lo mismo digo para cualquiera. Al final de cuentas, la vida da muchas vueltas, decía él. La vida es una rueda de la fortuna, ¿no? Y lo que la gente dice o si la gente mintió, al final de cuentas, todo en esta vida se paga, ¿no? Sea verdad o sea mentira. Incluso, no Entonces, sé si lo viste hace poco, Latin tocó igual el tema cuando hablaba de Shocker y todo esto. No sé si no. lo llegaste a ver. Ah, bueno, pero No sí. lo he visto. La verdad, quien anda viendo siempre los podcasts del señor Víctor, pues es mi novio. Yo, Es solamente fanático, si veo algo importante y así, como el que sacó apenas con Martita, pues lo veo. Pero, claro. de ahí en fuera no soy mucho de andar viendo ya el chisme de la gente. ¿Por qué? Porque mi papá me educó así, mi mamá también. Entonces, yo me concentro en mi vida, me concentro en mi vida, en lo que hago, porque regularmente cuando tocan ese tipo de temas, te digo, la gente no se da cuenta que está hablando de seres humanos. La gente no se da cuenta que está hablando de un fallecimiento, no se da cuenta que atrás de esa persona que ya no está, dejó hijos, dejó esposa. Entonces,
tristemente la gente, te digo, no es sensible, ¿no? Pero cuando la gente lo vive, ahí es cuando realmente dicen, híjole, ¿por qué a mí? No, o no digas nada, cállate, o así. Entonces, Yo creo que igual por el tiempo en donde sucedió, en los años que vivíamos, hoy en día la gente es más consciente sobre este tema sí, de la ansiedad, sí, de la depresión, es más consciente, muchísimo sí, más consciente. efectivamente. Vivíamos en una época complicada, y yo creo que eso igual afectó mucho para que, como tú dices, se viera todo tipo de casos después de que tu papá, pues, ya no está. En televisión se vieron unas cosas igual, terribles, que Sí, igual yo creo que ustedes como familia lo habrán sentido muchísimo, pero a mí me gustaría saber cómo es después, o sea, ¿qué pasa después? ¿Cómo lo van llevando? Porque por el tema de la lucha, pues igual, fue una noticia brutal para las personas, la televisión se empezó a aprovechar del tema. ¿Ustedes como familia cómo lo fueron sobrepasando todo el tiempo que ha pasado, pues hasta el día de hoy? pues fíjate que en lo personal, digo en lo personal porque yo no puedo hablar de cómo lo vivió mi familia realmente. Tal vez lo podría englobar, ¿no? Obviamente fue algo difícil, porque tenía a mis 3 hermanos pequeños, mi mamá con cáncer de mama, recién operada por tercera vez, desahuciada. La vida de un luchador fuera de también es complicada porque no tienen seguro, no tienen prestaciones, no tienen nada de eso. Entonces, perdimos casa, perdimos pues lo poquito que él pudo haber dejado, lo perdimos, nos lo quitaron también. Entonces, mi mamá nos sacó adelante con trabajo, con mucho esfuerzo, te repito, con cáncer de mama, y pues obviamente al perder al pilar del hogar, pues ella tuvo que salir avante para poder sacarnos adelante a nosotros. Yo me volví una mujer, una niña, en ese entonces una adolescente, muy rebelde. De por sí ya era rebelde, y al perder a mi papá caí en una depresión bien canija, pero no lo demostraba como tal, así de que estuviera acostada llorando, no, me volví rebelde, me salía de mi casa y decía, ya no quiero nada, pero yo pues trataba de buscarlo a él, porque como tal nosotros no lo vimos, no permitieron que se abriera el féretro, No me entonces estuvo digas. siempre cerrado. Y yo estaba con la idea de, no, pues es que él está vivo, él se fue de viaje o cosas así. Y lo quería buscar, quería encontrarlo, porque lo último que me dijo es, voy a regresar, no me tardo, yo voy a regresar contigo y nunca te voy a dejar sola. Entonces, para mí fue muy fuerte esa frase y después que no regresarle y no volverlo a ver. Entonces, fue algo muy difícil y más siendo adolescente. Hoy en día, pues obviamente lo pienso y es muy distinto, pero en ese entonces fue algo que me dolió hasta el alma, aunque no, tal vez no se me notaba, pero mi modo de expresarlo era pues siendo una adolescente rebelde y escapándome de todo, hasta de mis problemas. Después de eso, empecé a buscarlo yo empecé a buscarlo personalmente mediante la lucha libre, empecé a involucrarme, empecé a buscar compañeros, a practicar con ellos, o sea, compañeros de él, y ellos me lo recordaban, entonces era como mi modo de estar cerca de él. Y así me fui como sanando poco a poco de esa ausencia que sentía. Empecé a involucrarme tanto en la lucha libre que realmente yo cuando iba a una función esperaba verlo ahí. No esperaba realmente que él saliera de sorpresa o algo así, Wow. cuando realmente no entendía que eso ya no iba a suceder, ¿no? Hoy en día te puedo decir que ya lo veo de un modo diferente, porque lo que nos dejó y nos enseñó, dentro de eso, de esa herencia moral, por así decirlo, que nos dejó él, está el amor por la lucha libre. Hoy amo la lucha libre porque él la amaba realmente. Y estoy dentro de la lucha libre, no porque yo quiera sacar una ventaja, porque sé hacer muchas cosas, sino porque realmente yo amo como amaba él ese deporte. Y ya sé que no lo voy a ver,
Ya sé que a quien voy a ver es a toda esa gente que en algún momento hizo un Abismo Negro, hizo a un Winners, ¿no? Y que ellos me lo recuerdan, ellos me hacen sentir esa adrenalina cuando gritan Abismo en las arenas todavía, o cuando aplauden a nombre de él y cosas así. Entonces te puedo decir que como todo duelo, costó mucho, muchísimo, ¿no? Y a veces hasta la fecha se me quiebra la voz porque pues era mi papá, más allá de ser un personaje, era un ser humano y yo te puedo decir que de los mejores seres humanos que yo pude haber conocido en mi vida. Qué padre que nos cuentes eso, porque es muchas veces a la gente se le olvida, como tú dices, que estas estrellas, estas leyendas son personas que en el caso, por ejemplo, de Abismo, pues dejó una familia rota en el sentido pues, del sentimiento, fracturada, ¿no? Con una herida muy grande, muy importante, y que la gente igual tenga un poco de conciencia más sobre lo que pudiese llegar a afectarle a las personas que verdaderamente vivieron ese momento, claro, ¿sabes? O sea, para la gente es muy fácil hablar de Abismo Luchador, como te digo, todo lo que se dice y se cuenta, pero creo que igual hay que ponernos a veces en los pies de las personas que de verdad estuvieron en ese momento y que lo sufrieron. Con el tiempo, y lo que tú dices igual de que tomar, aprovecharse o esto, yo me gusta mucho que en primera ustedes de verdad cuidan mucho el legado de tu papá. Me gustan mucho los guiños, por ejemplo, que tiene el fiscal en sus equipos, recordando el legado de Abismo. O sea, eso habla de que de verdad ustedes no solo cuidan el personaje, sino que saben todo la historia, lo que sufrió, lo que le gusta a la gente, ¿sabes? O sea, sí cuidan mucho esa parte del legado de tu papá. ¿Cómo lo tomaste en su momento cuando se presentó un nuevo Abismo Negro en AAA? Pues nos dio en el orgullo, porque en ese entonces nosotros estábamos de brazos cruzados en muchos sentidos. Para empezar, mi mamá no quería que tuviéramos ningún contacto con la empresa, ¿no? Porque al final de cuentas ella estaba muy lastimada en muchos aspectos. Entonces, ella no quería que nos acercáramos a la lucha libre porque ella decía que la lucha libre pues la había arrebatado a mi papá y cosas así. Entonces, nosotros nos alejamos muchísimo, muchísimo de todo ese medio hasta que un día por necesidad realmente, porque así fue, pues empezamos a sacar que sí, los cuadritos que teníamos aquí repetidos de mi papá y así, eso la gente no lo sabía, pero ahora lo sabe. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta Sí. intermedia? ¿Esos lentes que están atrás son originales? ¡Ah, claro! ¡Los lentes! Sí. Ah, son especiales, amigo, porque me los regaló mi suegra. Ah, mira. Sí, O sea, tienes me allá los tu regaló Tita tributo Villalobos, de la sí. lucha libre, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que son, sí, que son originales. Incluso la máscara también. Ok, increíble. Ahora sí, continuamos, perdón. Ya ni me acuerdo qué te estaba diciendo. Tenía la duda. No, pues Estoy el tema del nuevo Abismo en AAA que sí, le sí. tomó por sorpresa porque ustedes se Sí, alejaron. entonces, bueno, para empezar fue como, bueno, a mi parecer fue como un insulto porque la imagen que dieron fue algo muy, no sabía ni qué decir yo en ese momento cuando salió. Yo no sabía mucho de lucha y te puedo decir que aunque soy anunciadora, sigo igual. Trato de irme, pues, informando poco a poco, pero fue increíble. Cuando digo increíble, no me refiero a algo bonito, sino fue así de, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Para empezar, desde la indumentaria hasta el parado, hasta todo eso, pues todo lo que implica un personaje. Y yo decía, no puede ser posible. O sea, yo estaba trabajando en una imagen, por así decirlo. Yo desde que retomé todo esto dije, voy a crearles a la gente una fantasía nuevamente, que aunque no haya un abismo negro, que ellos lo sientan cerca, ¿no? Y de pronto sale la empresa con eso y pues, ay, no puedo creerlo. Me tiró muchísimo emocionalmente y yo lo dije en las redes sociales,
O sea, yo no tengo nada en contra de esa persona, ni lo tendré, porque ahorita ya lo conozco, ¿verdad? Pero en ese entonces no lo conocía y no sabía qué es lo que, el contexto de todo lo que estaba sucediendo. Y yo únicamente decía, pues ojalá pues, que dé el ancho, ¿no? Pues sí lo dio, pero de otra manera. Me cae gordo, amigo, porque es un traidor. Pero bueno. Que ya llegaremos a eso porque va a haber un mano a mano entre el Ya, fiscal. ya mero, me Ya apuro. mero. Sí. Entonces, también le dio muchísimo en el ego a mi hermano, porque en ese entonces era un jovencito, todavía no estaba entrenando, apenas quería que no, pero algo que sí tiene mi familia es que primero te preparas bien académicamente, porque eso es lo que te va a ayudar a poder sobresalir en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, pues él estaba estudiando su carrera y nos estábamos preparando los cuatro, porque somos cuatro hermanos. Entonces, el ver eso fue algo muy raro. Entonces, pues sí, le dio en el ego y dijo, no, me voy a poner a entrenar porque algún día yo quiero ser el que esté plantado ahí, aunque no sea con la imagen de mi papá. Pero yo realmente algún día me voy a subir a un ring, decía él. Y yo, bueno, si tú quieres, adelante, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar realmente en esa historia, en ese físico, y pues las cosas se fueron dando poco a poco. Realmente... Tú estuviste desde el día uno en el tema de pues, lo que vemos hoy como el fiscal, como el luchador. Desde el día cero, amigo. Yo desde antes de que mi hermano decidiera algo así, yo soñaba con algo así. Yo fui la primera que soñó con ver nuevamente a esa imagen, ¿no? Ahí arriba de un cuadrilátero, y yo se lo decía, y yo siempre le metí la espinita de, oye, ¿cómo ves? Y algún día yo le ponía los equipos de mi papá y le decía muchas cosas para tocarle ese ego y esa emoción también a él, ¿no? Y se fueron dando las cosas poco a poco. Realmente yo jamás me imaginé que él sí decidiera entrenar, que él sí decidiera prepararse para defender. Es más, yo no me imaginé que llegara la oportunidad de estar nuevamente con la caravana 3 veces estelar. Yo jamás me lo imaginé. Esa parte sí, no, o sea, para mí mi hermano siempre iba a ser independiente. Yo decía, no, con empresas no, ahorita no, primero prepárate bien, esto, el otro, y yo era su manager, su coach, todo. Y en cierta manera me hizo caso al inicio. Ahorita pues ya está haciendo su carrera, ¿no? Y le doy gracias a Dios por el lugar en donde está y cómo lo está, pues cómo lo está llevando, ¿no? Pero sí, estuve desde el día cero, incluso te digo, antes de que él se imaginara en dónde iba a estar ahorita, ¿no? Oye, desde ese momento, el inicio, o sea, lo pensaron de que vas a salir pues con la imagen de Abismo. No, nosotros no queríamos tocar la imagen de Abismo. Queríamos que si nacía algo, naciera desde cero, que naciera un nuevo personaje, porque así era mi papá. Tenía muchas ideas, mucha creatividad, y no hubiese estado chido que de pronto nos robáramos algo así nada más, como Claro. le hacen muchas empresas. Entonces, el fiscal nació realmente en una cama, en la cama de mi mamá. Bueno, el fiscal nació en el hospital, pero el personaje del fiscal sí. Nació realmente en el cuarto de mi mamá, en donde nosotros, mi hermano ya estaba pues entrenando, y simplemente una vez una persona dijo, ¿y cuándo debutas? Te pago tu debut. Y fue así de, ¿qué? De ahí mis ojitos brillaron. Y ahí es donde empecé a entrar yo como relaciones públicas, empecé a hacer mis ventas, empecé a vender obviamente la imagen. Originalmente se iba a llamar El Juez. Dijimos, no se puede el juez. Entonces dijimos, Acero. No, suena raro, Acero. Entonces, mi hermano estudió, es licenciatura en, se me olvidó cómo se llama, contaduría. Entonces, estábamos hablando sobre un tema de fiscalías y algo así. Ah, claro. Y recordamos que a mi papá le decían el fiscal de hierro, ¿no? Sí es. Empezamos a escribirlo en libretas, así todos a nuestro modo, a ver cuál se veía más chido y así. Pero para eso, antes, él y yo nos sentamos en la mesa de tu casa
Gracias. Y empezamos a dibujar el personaje, porque igual nosotros lo dibujamos así como le decía mi papá. Nosotros lo dibujamos y a él le gustan que si los Power Rangers, Cobra Kai, cosas O así. sea, él igual está metido en la cultura Sí, pop como tu le papá. encanta todo eso, es un niño chiquillo ahí con sus juguetes igual. Entonces, pues resulta que de pronto sacamos el álbum de fotos y empezamos a ver las indumentarias que mi papá usó desde sus inicios, ¿no? Desde Furor, Alex Dynamo, Winners y Abismo Negro. Entonces, el primer traje o la primera indumentaria del fiscal fue basada en todos esos personajes, tiene un poquito de todos esos personajes. No quisimos hacerle como todo así en la máscara, que se viera igual, pero dijimos que tienes que tener un sello específico, pero que no pierdas esa esencia, ¿no? De quién eres, de dónde vienes. Y pues y así nació el personaje del fiscal. Entonces un día simplemente, de hecho su Facebook, sus redes sociales de él están como Fiscal Palomeque, porque Sí. decía, es que ponte tu apellido porque eres Palomeque. Y así se registró en Facebook. Hasta que un día, en su debut, alguien le gritó, el fiscal, fiscal. Entonces dije, oye, no se escucha mal, fiscal, el fiscal. Y así, entonces les presenté la idea, le gustó a la familia, lo vimos salir como tal con el equipo. Yo, fue mi primera como presentación, porque ahí es donde yo presenté a mi hermano en mi casa. Claro. Y sí, nos gustó mucho el fiscal, hijo de Abismo Negro. Que yo te voy a comentar la experiencia que yo recuerdo de lo que decía la gente Ajá, y lo que yo viví. Yo ok. recuerdo que cuando empezaron a salir las primeras imágenes del fiscal, muchos dudaban si de verdad era hijo de Abismo Negro, Sí, sí, sí. que obviamente hay muchos luchadores que utilizan a estos personajes populares que no tienen ni relación, ¿no? Independientemente de las empresas, en Sí, el ámbito claro. independiente. Entonces había mucha duda si de verdad era el hijo de Abismo Negro. Sí, Muchos, recuerdo, en ese entonces, si no, mi memoria no me falla, que igual decían, no, es que no tiene el físico que tenía su papá, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? A ver, dime. es que para ese entonces, cuando salieron las primeras imágenes, él tenía 15 años y fue en un Claro, homenaje que hicimos en, pues, honor a mi papá. Entonces yo hice esa función y un día él dijo, ese quiero subir al ring. Y yo, pues sube, pero te pones la máscara. Y él me decía, no, hermanas, quiero subir con el equipo. Sí, pero es que no estás entrenando. Le decía, ¿cómo vas a subir así? Y los mismos compañeros que fueron ese día le dijeron, anda, sube como homenaje y así. Y fue un boom. Fue sí. un boom porque en muchos aspectos, ya sabes, por lo físico, porque la gente desconocía, hace mucho no sabía de nosotros. Así es, eso iba a comentar, o sea, por mucho tiempo, o sea, el personaje sí existía y todo, pero por mucho tiempo como que estaba guardado en un baúl. No sé cómo Sí, explicarlo. Se comentaba sí, de él, pero no había nada nuevo, claramente, sí, ¿no? Pero a lo que voy es que te digo, habían todas esas críticas, todos esos comentarios, y está muy interesante como hoy 2024, o sea, las cosas son completamente diferentes. El claro, fiscal está en AAA, acaba de estelarizar una triple manía, sí, muy joven, en poco tiempo que debutó, el físico, el homenaje que claro, le hace con el equipo a tu papá. sí. Muchos he escuchado este comentario, muchos he escuchado que dicen que es posiblemente una Nuevas caras. de las nuevas caras jóvenes de la empresa, de los estandartes Sí, que ¿y van para sabes allá. por qué dicen eso? Pues porque está dentro del gusto de la gente también, Sí, porque sí. realmente ellos confiaban realmente en ese personaje que tenía mi papá y al ver a mi hermano, porque es la viva imagen, con otra máscara, pero la viva imagen de mi papá, entonces la gente dice, es Pero que, que igual tiene su esencia, eso es ah, importante claro, también. claro, o sea, eso que ni qué, O sea, a pero pues pesar de que la imagen, pues sí, obviamente es como es tu papá, sí, lo padre es que nuevas generaciones están conociendo la historia de Abismo gracias al fiscal, y claro. para ellos es la primera vez que ven a Ah, todo sí, esto personaje, sí, entonces es exactamente, muy interesante exactamente. cómo él proporciona su propia versión, por así Sí. decirlo, del homenaje a tu papá.
Sí, y efectivamente esa fue la idea desde el principio. No usar la misma imagen, no usar muchas cosas iguales para que él pudiera ser un poquito más innovador, para que la gente comprara una nueva historia, etcétera, ¿no? Y sí se está logrando, gracias a Dios y gracias al trabajo también de todo un equipo que tuvo atrás, que siempre fue su familia y siempre va a ser su familia, incluso forme parte de una empresa o no. Entonces, fue algo muy divertido ver esa transición para mí, porque créeme que había momentos en que grabábamos 80 veces, y no es mentira, un video promocional, no puede ser, y de pronto se va a Luchatitlán, se Ah, abre es el proyecto, cierto. se abre el Eso igual proyecto, se me olvidó sí, comentar. Él junto con Caris interpretan ajá, a estos dos protagonistas de sí, Luchatitlán, ¿no? también algo bien curioso, ¿verdad? Pero, Que la por otra vez vi algo una se dieron las foto, clases. la otra Ajá, vez vi una foto de Caris, o sea, luchando como Caris y de tu hermano, y sí. arriba una foto de la parca con Igualitos, Luigi. sí, 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 también la vi yo. Este, sí. y es que, pues es parte de ese, pues ese legado que al final de cuentas queda, o esas puertas que quedan abiertas, ¿no? Y eso es lo padre, cómo le demos o le den ellos continuación a esos personajes, a ese legado, sin ser o caer en lo mismo, ¿no? Pues te digo, la transición que tuvo estando en Luchatitlán fue algo muy divertido, algo muy padre, porque pues aprendió mucho ahí también, ¿no? Y es donde se decide realmente él a dar el siguiente paso. Se le abren las puertas y míralo, ahorita está ahí. Casi no lo vemos, pero es parte del show. Pero ¿cómo es la relación con tu hermano hoy por hoy? O sea, ¿todo Pues fíjate están que bien? siempre, sí, siempre nos hemos llevado bien. O sea, nunca es como que Claro. nos peleemos. Él me respeta. Él, aunque yo esté enojada o yo me enoje con él, él siempre me ha respetado, nunca me ha faltado el respeto a mí. A veces, pues ya no nos vemos tanto como antes, obviamente te decía, entonces la relación afectiva no es igual. Sin embargo, él jamás me ha faltado el respeto y si en algún momento yo llegara a ocupar algo, pues yo sé que pues ahí estaría, ¿no? Este, y pues, te digo, nunca nos hemos llevado mal, nunca, nunca, nunca. Ahorita te digo, pues no nos vemos quizá eso es lo que nos hace falta, volver a convivir nuevamente, porque desde que se fue a Cancún no hemos convivido mucho, regresó, o sea, y empezó con este proyecto y nos vemos ocasionalmente, es de, hola hermana, ¿cómo estás? ¿Estoy bien, hermano? Y acabó. Pero es un buen niño, está trabajando también en salir adelante y espero Así es. realmente que logre todo, absolutamente todo lo que él se marcó al inicio de esta aventura. Claro, y que en unos días, si no me equivoco, va a haber un mano a mano entre el fiscal, hijo de Uh Abismo, -huh. ¿no? Bueno, de hecho, el día 23 de 23. agosto, O sea, hoy, ¿no? hoy, Hoy fue sí, ya es hoy. Seguro debe salir algo en las redes, no sé, más Sí, al sí, sí, ratito. yo creo. Porque yo pensé que esa lucha se le iban a guardar por un tiempo, ¿ah? No, amigo, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque producciones de clase mundial lo hizo posible. Y a ver Así cómo es. termina esto. Sí, o sea, acá lo padre, lo interesante es que estamos viendo como que este legado hacia tu padre otra vez está en boca de todos, se puede Sí. decir, Abismo Negro regresa a estar como que ya todos hablan de él de nuevo, la gente Sí, pues conoce al fiscal, exacto. se da la tarea de ver lo que hay atrás de la historia, igual pues la gira de Orígenes, pues muchos de estos luchadores Sí, veteranos o leyendas, y pues obviamente da pie a que la gente lo conozca si no lo conocían claro. y luego lo van a ver, ¿no? Entonces eso creo que está muy padre, me gusta mucho, como te digo, como tanto tú como tu hermano cuidan mucho su legado, sobre todo igual cuidan mucho al personaje y que poco a poco, yo veo más hoy en día, dejamos de hablar de todo esto que comentamos hace un ratito, de toda la parte misteriosa o lo que tú Sí, quieras, y se habla más de nuevo del personaje y del legado. sí, exactamente. Pues a ver qué pasa, amigo, porque realmente ha sido un arduo trabajo que se fue dando poco a poco, que solo Dios sabe por qué mi hermano está ahí
y qué es lo que va a suceder con el fiscal, con el actual Abismo Junior. Entonces, al final de cuentas, y como tú dices, no se vuelve a oír de Abismo Negro y sigue dando de qué hablar, a pesar de estos 15 años que partió. Partió, pero pues como tú dices, las leyendas ahí siguen y Abismo Exacto. Negro seguirá para siempre. Dama, muchísimas gracias. La Al verdad, te contrario. tengo que agradecer. Voy a dejar tus redes también porque estuve viendo por ahí que también das como clases de canto, eres coach Ay, soy vocal, todóloga ahorita. todo, así es, que haces de todo. Sí, amigo. Entonces, muchas gracias por la apertura de hablar sobre este tema de pues que la gente más joven, se podría decir, y también los fans de antaño, pero yo creo que Como más yo. gente joven, puedas saber, más que saber, entender. Claro, sí. Entender esta situación, entender todo lo que es la vida de cómo fue para ti vivir con el rey del martinete Abismo Negro, Sí. y que esperemos no sea la última vez que te tengamos aquí presente. Ojalá, amigo, la verdad que me la pasé muy bien, te agradezco muchísimo Gracias. nuevamente el espacio y pues a todas las personas que siguen este bonito canal, pues los invitamos a que sigan viendo este contenido, la verdad que es una plática muy agradable, estuve de verdad, muy contenta así con esta plática que tuvimos. Y Gracias. chicos, de verdad no dejen de seguir este contenido tan bonito que tiene nuestro amigo Eduardo. Y pues sí, síganos en las redes sociales, sigan la carrera del fiscal, sigan también el caminar de la dama de hierro, anunciadora de lucha libre, hija de Abismo Negro. Y arriba los rudos. Oye, y si que alguien quiere comprar máscaras de abismo o cosas así, también También, contigo. amigo, pueden comunicarse conmigo directamente a las redes sociales, pues ya sabes, estoy como Dama de Hierro en Facebook, o tenemos el número para ventas, es un número únicamente para ventas, te lo doy o lo pones escrito tú en Facebook. Lo Digo, pongo, pero igual si lo quieres ok, decir también. es el 5573-727212. Iba a decir 12, pero mejor les digo 12, porque luego no se me entiende. Está Y perfecto. De chicos, todas pues, maneras va a estar acá. sí, manejamos productos oficiales de la Dama de Hierro, del Fiscal, de Abismo Negro, también de Máscara Divina Villalobos, el hijo de Marta Villalobos, el único continuador de la dinastía Villalobos. No, de Marta Villalobos. Entonces, con mucho gusto podemos atenderlos, es todo un gusto, de verdad. Nosotros manejamos una dinámica muy padre que muy pocas personas manejan, como lo son, por ejemplo, para adquirir una máscara que luego sale del presupuesto de muchas personas, las pueden ir dando en pagos, en partes, y obviamente al finalizar se les puede entregar, así que márquennos. Oye, y si venden, por ejemplo, para así los que son súper coleccionistas y fan, de que una máscara original de Abismo. Ah, pues sí, claro, todas las máscaras son originales. La diferencia es que hay unas que ya no son luchadas, a eso te Ajá, refieres, así a ¿no? eso me ¿Por refiero. qué no son luchadas, amigo? Pues porque obviamente, por obvias razones, dejó muy pocas ya mi papá, ¿no? Entonces hay cosas que conservamos nosotros como algo muy, 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 muy preciado, que muy poca gente tiene el valor de esos tesoros, ¿no? Pero, pues platicamos y con mucho gusto, pues llegamos a un acuerdo a ver qué sale. Ahí está. Porque igual el tema de los coleccionistas en las máscaras y Sí, todo esto de la lucha nosotros es les gigante. aclaramos muchísimo, ¿sabes qué, amigo? Luego me dicen, ¿están firmadas por él? O sea, yo sé, No manches. si quieres que te la firme el fiscal, ¿no? Sin problema. Claro. Pero pues obviamente hay cosas pues que salen también de nuestras manos, ¿no? No porque nosotros no queramos vendérselo o algo así, simplemente pues porque no lo hay, ¿no? Claro, pero pues todo el producto de Abismo Negro lo pueden conseguir con la Dama de Hierro. Claro que sí, con mucho gusto. Ya dejó ahí sus datos, igual lo vamos a estar poniendo. Dama, te agradezco de nuevo por la oportunidad. Gente que nos está viendo, muchas gracias si llegaron hasta aquí. Esperemos les haya gustado esta plática y pues nada, les invito a seguir escuchando estos podcasts que vamos a tener consecutivamente. Yes. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.